Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Hoy retomando el tema de los profetas menores en la segunda parte o parte número 2. Importante recordar que estamos en un tiempo muy especial, cuarto día de la novena de María Auxiliadora. Y bueno, como familia salesiana que somos todos también, tenemos muy presente a esa vocación importantísima para don Bosco, que desde el año 1860 cuenta don Bosco que tuvo un sueño y que la Virgen María, auxiliadora de los cristianos, le dijo que le gustaría que le construyesen un templo en Turín, en Italia. Don Bosco miró sus bolsillos y solo tenía 40 centavos. Y dice él, en su historia, en su autobiografía y todo, que esa basílica se construyó ladrillo por ladrillo, milagro por milagro de la Virgen. Y entonces vamos a decir que ya 5 años después se terminó de construir el templo de María Auxiliadora, la que es hoy la basílica, y los testimonios son abundantes. Y dice don Bosco, confíen en María y verán lo que son los milagros. Entonces, bien, yo quiero invitarles a que empecemos con una oración a la Virgen María. Específicamente vamos a pedirle a María Auxiliadora que nos ayude, que bendiga nuestra tarea, nuestro trabajo, pero en especial a nuestras familias y a todos aquellos que estamos, enfrentando la dura tarea del COVID y demás. Les propongo una oración en la que les voy a invitar que abran sus micrófonos a todos. Las letras blancas que dice D o director, esa la hago yo. La que están en naranja con una R es las que hacen ustedes, que responden. Y lo que está en azul lo rezamos todos juntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver a la mano de Dios cómo nos va la oración a María Auxiliadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. Vamos a rezar el Ave María juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos juntos, donde dice todos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a nuestro clamor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta parte inicial. Siempre recordando que en este año 2021 estamos fortaleciendo aquellas oraciones o plegarias que son parte de nuestra identidad como iglesia católica, con algunas oraciones a los santos hemos venido utilizando. Y bueno, en el marco de la novena María Auxiliadora, pues bien, tenemos la oración a María Auxiliadora. Esta fue compuesta por San Juan Bosco. Entonces, para nosotros es de gran importancia. Les recuerdo que este proceso de formación en la fe, de formación en las Sagradas Escrituras, es una oportunidad para encontrarnos, en primer lugar, con Dios y en segundo lugar, para encontrarle sentido a todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿sí? Para darnos cuenta de que Dios nos llamó para algo importante, que es la salvación, en primer lugar, de nuestra alma y en segundo lugar, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz y decirle a otros que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que gracias a todos por participar, por unirse esta semana a esta experiencia de la Escuela de Formación Bíblica. Hoy igual estamos grabando, no tenemos la presencia de doña Magda y de don Carlos, que me avisaron que me van a estar, pero los saludamos cordialmente a ellos a la distancia, que estarán viendo esta clase en diferido. Yo quisiera retomar el tema de los profetas menores. Bueno, la semana pasada hablamos de 6 de esos profetas menores, hoy vamos a ver otros 6 profetas menores.
Hemos dicho que aunque se escribió poco de ellos, aunque sus escritos son cortos o son pequeños, son muy importantes. Tal vez si los comparamos con el libro, por ejemplo, los libros de Isaías 1, 2 y 3, diremos, bueno, son pequeñitos a la par de Isaías, pero nos damos cuenta que el contenido o el mensaje que traen es muy valioso. Es un mensaje que nos anima, que nos invita a encontrar a Dios por medio de la Sagrada Escritura. Entonces, teniéndola siempre a mano en ese proceso de acercarnos a Él y de leerla e instruirnos, estamos viendo un poquito lo que son los profetas. No necesariamente leyendo todos los libros de los profetas, pero sí conociendo un poquito de ellos en esta introducción del tema, que ya nos lleva prácticamente 4 semanas solo introduciéndonos al tema de los profetas. Ahora, particularmente en los profetas menores. Vamos a decir que también el libro de los profetas es también conocido como el libro de los 12. En recuerdo a la colección de libros que hace el pueblo judío, el pueblo hebreo, Nevilim, es como se llama, porque recuerden que ellos además de la Torá tienen lo que llaman la Taná. La Taná es la colección completa de los libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos le conocen como la Taná hebrea. El Nevilim es donde están contenidos los libros de los profetas y hemos dicho que estos son los 12 profetas menores. Previo a esos están los 4 profetas mayores que juntos conforman este Nevilim. Ahora bien, hemos hablado también de que aunque estos profetas viven en tiempos diferentes, en lugares distintos, en realidades distintas, Dios, al igual que a los profetas mayores, les toma como su parlante para transmitir un mensaje que en algunos casos es de exhortación, de regaño, de decirle, darle una advertencia a los pueblos de que si no se enderezan, si no enderezan su camino, van a sufrir, porque las consecuencias del pecado, bueno, sabemos que son malas. Entonces Dios en esto utiliza a los profetas como su voz. Y en los casos de los profetas menores, propiamente en el reino de Israel o en el reino de Judá, independientemente en la circunstancia histórica bajo la dominación de los asirios, de los babilonios, de los griegos, igual ellos están, o de los persas también, ellos están anunciando y denunciando. Nunca olvidemos ese detalle del profeta. El profeta tiene, dijimos, la mirada puesta en 3 tiempos: en el pasado, en su presente y en el futuro profético. ¿Quiere decir eso que todos los profetas ven al futuro? No necesariamente. ¿Que todos los profetas ven el presente o el pasado? No necesariamente. Algunos enfocan su mensaje a exhortar al pueblo por lo que han hecho en el pasado y por lo que están haciendo en el presente. Otros se enfocan más en los eventos venideros. Entonces es interesante descubrir que no todos los profetas tienen un mismo discurso, ni todos los profetas tienen la misma composición temática, sino que es variada. Y con la finalidad de conocer todos estos detalles es que vamos hoy a continuar conociendo estos 6 profetas. Muy bien, vamos a hablar de Nahum. Cuando hablamos de este profeta Nahum, vamos a decir que ejerce su ministerio en el reino del sur, conocido como Judá, con su capital de Jerusalén, en el siglo VII, ahí faltó antes de Cristo, siglo VII antes de Cristo. Eso es posterior a la caída del Imperio del Norte, Israel, su capital Samaria. Son 3 capítulos de este libro del profeta Nahum. Es pequeñito, pero vamos a ver cuál es el contenido de estos capítulos. En el primer capítulo, los versos del 2 al 8, vamos a ser así concretos, encontramos un salmo. Posterior a él vienen los oráculos sobre Judá y sobre Asiria. Judá es el territorio y Asiria el imperio que viene amenazándoles, ¿por qué no? Digámosles, amenazando su estatus, su estilo de vida. Entonces es importante también tener siempre puesta nuestra mirada en ese tiempo histórico, dijimos, el pasado, el presente y lo que viene. Encontramos también un soberbio canto sobre la ruina de Nínive, capital de los asirios. Obviamente el profeta
no solamente exhorta a su pueblo, sino también les recuerda que Dios castigará a esas naciones que se han vuelto contra ellos. Recordemos, y aquí sí es importantísimo tener claro esto, Dios no castiga, Dios no está con un rayo en la mano. El lenguaje del Antiguo Testamento es un lenguaje donde el hombre, el geógrafo, el escritor sagrado, en este caso también el profeta, escribe según su visión, según su cosmología, y entonces en el momento en el que están viviendo esto, ellos tienen una tremenda batalla con estos enemigos y bueno, les parece importante anotar. Ahora bien, la Biblia latinoamericana de edición pastoral, que es esta verdecita, perdón, esta es la azul, esta azulita, hace una pequeña introducción al libro, pero yo quisiera hoy sacar un minuto solo para leerla, porque aunque es breve, quiero que descubramos en ella alguna riqueza antes de seguir con el contenido propio del profeta. Dice así: Nahum profetizó el poderío asirio, que el poderío asirio se vendría abajo a la muerte del rey Asurbanipal, su último rey, en el año 626. Empezó predicándole al pueblo de Nínive que iban a caer. En el año 612, los aliados medos y babilonios atacaron y destruyeron Nínive, capital de los asirios. Pero ya antes de esta fecha, los asirios habían ido perdiendo su dominio sobre los pueblos que esclavizaban, uno de ellos el pueblo de Israel, y que les tenían odio profundo. Entre estos pueblos estaban los judíos. Los poemas de Nahum reflejan el corazón de un patriota que cree que el Señor gobierna la historia de los pueblos. Esta es la introducción. Lo que nos habla es de un ambiente tenso, de guerras, de luchas. En el 722, recuerden que antes de Cristo vamos contando de más hacia menos, en el 722 habían invadido Samaria, habían sometido al reino del sur, el reino de Israel, del norte, y resulta que poco tiempo después, prácticamente 100 años después, este pueblo empieza a ver un decaimiento por el fortalecimiento del nuevo imperio que se levantaba, que era el de los babilonios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el profeta les habla es porque ya tiene una visión, primero, de que sus invasores, de quienes invadieron el reino de Israel, habían hecho mucho daño, les habían esclavizado, tenían los días contados. Y entonces me gusta decirlo porque es la visión del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué viene en el futuro? Les dice el profeta, viene alguien que los va a someter. Claro, no le habla a Israel de que ellos van a ser liberados y ellos van a ser el nuevo reino poderoso. No, les habla de que viene un enemigo más grande, que son los babilonios. Sin embargo, vamos a resaltar que en lo primero que encontramos son los oráculos sobre Judá y Asiria. Y encontramos también el canto de la ruina de Nínive, capítulo 2, 3, verso 3 y 19, anunciando en una visión profética que justifica el colocar a Nahum entre los grandes profetas de Israel. Quise detenerme acá porque es en este capítulo número 2, el que voy a leer ahorita a continuación, para que nos demos un poquito de conocimiento de cuál es este soberbio canto, que lo ponen muy bonito en el libro que analicé. Sobre el fin de Nínive lo titula la Biblia. Monta guardia en el muro, vigila el camino y prepárate para el asalto, porque viene contra ti el destructor. Sus valientes llevan el escudo rojo, sus guerreros están vestidos de púrpura, los carros alistados brillan como antorchas y sus hombres llevan el casco. Se lanzan a las calles y corren por las plazas como antorchas encendidas, como relámpagos. Se les oponen los más valientes, pero en vano. Corren hacia la muralla y se coloca la pared de defensa. Las puertas son forzadas
se rompen y en el palacio es la derrota. Bueno, voy a llegar hasta ahí porque tenemos que ver 6 profetas. ¿Les parece bonito, verdad? Qué bonito el lenguaje, muy intenso, muy fuerte por lo que está anunciándoles, que viene un enemigo poderosísimo a arrollarlos, a los ninivitas. Y sí, los va a arrollar. Vamos a decir, la semana pasada hablamos de que Jonás fue a Nínive a predicar la conversión, ¿verdad? Y que se convirtieron, que se arrepintieron, pero hablamos de un asedio o un tiempo de mando de aproximadamente 80, 100 años. Entonces, los relatos de Jonás de la conversión son propios de un tiempo, pero este otro tiempo, bueno, Nínive sigue corrompido, sigue adorando sus falsos dioses y viene un imperio mayor a dominarlo. Entonces ahí es donde vamos a encontrar al profeta que hace esta observación. Ahora bien, yo quisiera también pasar, ahora sí, al siguiente de los profetas, y es Habacuc. De este, bueno, he incluido más texto del normal, pero yo les dije la vez pasada que en estos temas voy a tratar de profundizar en algunos con mucha intensidad, con el fin de proporcionarles la mayor cantidad de información posible sin que sea un exceso, porque esto es una visión general de los libros proféticos. Vamos a hablar de Habacuc. Es profeta del que se sabe realmente es poco. Está profetizando para finales del siglo VII, entre la caída del imperio asirio y el surgir del babilónico, al igual que Nahum. No confundirle con el profeta del mismo nombre que aparece en el libro de Daniel en el capítulo 14, versos del 33 al 39. Ese es otro personaje. Recuerden, y siempre debo mencionarlo, los nombres en el antiguo Israel eran muy repetitivos, o sea, no había así como un listado de nombres como los que existen hoy en día, ¿verdad? No existía un listado tan amplio y por ende vamos a descubrir en ellos que se reiteran mucho, o se repite. El libro está compuesto de 3 capítulos también, estructurados de la siguiente manera. El primero es un diálogo del profeta con Dios y donde hay 2 preguntas del profeta y Dios responde con 2 oráculos. Quisiera detenerme ahí. Vamos a, con Habacuc en mano, a ver esa conversación, permítame decirlo así, de Habacuc con Dios, capítulo número 1, verso 2. Le dice Habacuc a Dios, ¿hasta cuándo, Yahvé, te pediré socorro sin que tú me hagas caso? Y te recordaré la opresión sin que tú salves. Oiga, qué pregunta la que hace Habacuc a Dios. O sea, le habla a Yahvé y así, de tú a tú. Es como si hoy nosotros le dijésemos a Dios, ¿hasta cuándo va a terminar esta pandemia? Mira que te hemos dicho mucho, que necesitamos ayuda, necesitamos que pare ya. Este es el lenguaje de Habacuc, ¿verdad? Yo estoy haciendo una analogía con el tiempo actual. Pues bien, vamos a decir, sigue Habacuc preguntándole a Dios, ¿por qué me obligas a ver la injusticia? ¿Acaso tus ojos soportan la opresión? Solo observo robos y atropello y no hay más que querellas y altercados. Más o menos como estamos viviendo en los tiempos actuales, ¿verdad? Uno pone las mentiras, pero en las noticias y solo cosas feas, solo tragedias y cosas espantosas vemos ahí. Y lamentablemente hoy en día es muy común ver a los medios de comunicación haciendo esto porque es lo que llaman amarillismo y eso vende y la gente quiere ver y si ponen tomas, entre más cruda la toma, todo el mundo se pone más emocionado. Pues bien, este es el lenguaje de Habacuc, en este momento le está reprochando a Dios el sufrimiento y viene la primera respuesta de Yahvé en el capítulo 1, verso 5. Dice así, miren, traidores, y contemplen, asómbrense y quédense alejados, porque voy a realizar en su época algo que no creerían si no se lo hubieran contado. Pues ahora empujo a los caldeos, pueblo terrible y arrollador,
que recorre enormes distancias para apoderarse de países lejanos. Es terrible y temible y se hace su propio derecho. Sus caballos son más rápidos que las panteras, más tenaces que los lobos de la estepa. Sus jinetes galopan y vienen desde lejos, vuelan como el águila que se precipita sobre su presa, se lanzan juntos al asedio, sin mirar más que su presa, y amontonan los cautivos como arena. Este pueblo se burla de los reyes, se ríe de los soberanos, no le importan las ciudades fortificadas, pues levanta terraplenes y se apodera de ellas. Y así pasa y se ve como el viento. Su fuerza es su Dios. Ante la primera observación o reclamo, vamos a usar ese concepto del profeta, Dios responde muy claro, con fortaleza, les dice, viene un enemigo terrible, poderosísimo. Alguno está pensando, profe, pero ese es un lenguaje muy violento para venir de Dios. Les recuerdo, el profeta escribe lo que siente, Dios le ha dicho, pero en su lenguaje, en su mentalidad, en su cosmología, en su forma de ver el mundo. Y en este momento están siendo sometidos por un enemigo poderosísimo y esperan que sea un enemigo más poderoso el que venga a liberarlos. Entonces entendemos por qué en este oráculo de Yahvé, esta respuesta que le da Dios a Habacuc, hay ciertamente mención de fenómenos o hechos militares. Ahora bien, el segundo oráculo se despliega con 5 imprecaciones contra el opresor o 5 señalamientos, regaños contra el opresor. Finalmente termina el tercer capítulo con el Salmo, dice así, que canta el triunfo final de Dios. Y es ahí a donde me voy. En el segundo, ya sabemos, sigue hablando de la opresión, sigue hablando del opresor, pero me gustaría que le echemos un vistazo al tercer capítulo, que es el que habla de la liberación, y dice así. Después de lo que acabo de oír, me lleno de terror. Lo que vas a hacer, oh Yahvé, y que realizarás a los muchos años que darás a conocer en aquellos días. No olvides tu misericordia en el tiempo de tu enojo. Viene Dios de Temán, el Santo, desde el monte de Parán. Su majestad vuelve de los cielos y su gloria repleta la tierra. Se asemeja a la luz, su resplandor. Un par de rayos brotan de sus manos, abriéndole camino. Va la peste y viene detrás de él la fiebre ardiente. Se detiene y la tierra se estremece, mira y se sobresaltan las naciones, las montañas eternas se desploman, las colinas antiguas se derriten. Yahvé sale como en tiempos pasados. Y hasta que se le para uno el pelo de oír ese cántico, ese salmo triunfal de Dios. Ahora no es un enemigo el que viene, es Dios quien viene en un lenguaje, vamos a decir, muy simbólico, cargado de imágenes, y ustedes ya saben qué lenguaje es ese. Es un lenguaje apocalíptico, sí, claro, en algunos términos, que hablan del regreso del Señor, que hablan de la venida del Señor a cumplir justicia, a tomar justicia. Entonces es importante también darnos cuenta que el profeta no solo tiene un lenguaje de reclamo a Dios y de la respuesta a Dios, sino que también tiene un lenguaje en el que exalta el poder de Dios y la grandeza de su nombre. Como elemento importante resaltaremos de Habacuc es la originalidad de este libro, que estriba en un carácter de diálogo, de conversación con Dios. El profeta que le pregunta a Dios, o ahí dice, interroga a Dios, y por su parte las respuestas de Dios. Y bueno, vamos a decir también, Dios no se queda callado, Dios responde, responde con fortaleza y responde con promesa. Finalmente, diremos que San Pablo en la carta a los romanos retomará el concepto que encontramos en Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde dice, el justo por su fidelidad vivirá. Qué bonito. Encontramos una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entonces ahí es donde nosotros, echando un vistazo a esta visión del regreso del Señor, del retorno del Señor, nos damos cuenta que hay males que son endémicos, que los
Tendremos siempre como el hambre, la guerra, la peste, hasta que Dios venga. Y sí, estamos deseando que Dios termine con la peste del COVID, pero vendrá otra, y las guerras, y vendrán otras, pero llegará el momento en el que Dios, con poder y gloria en su segunda venida, Jesús, vendrá para reinar por siempre. Y esa es la fe de nosotros, los cristianos. Por eso nosotros encontramos fe donde ya no la hay, porque vemos a alguien morir y nos duele muchísimo, pero sabemos que esa persona está pagando su lámpara en este mundo para encender un amanecer eterno en la compañía con Dios. Entonces, claro, darse cuenta de eso es descubrir la grandeza de la Pascua y la grandeza de Dios y en la eternidad. Muy bien, vamos a ir al tercero. Sofonías, por su parte, hago una observación. La mayor parte de las Biblias católicas traen un orden similar en la composición de los libros. Algunos preguntan, ¿es un orden cronológico? No, realmente no es cronológico, no es exacto. Está basado en el orden que le dieron los judíos en la traducción de la Septuaginta o la traducción de los 70 del Antiguo Testamento, que decíamos ahora al principio. De acuerdo con el título, Sofonías profetizó en tiempos del rey Josías en el 640 al 609 antes de Cristo. Josías era rey de Judá y se supone que con anterioridad a la reforma religiosa protagonizada por este rey. Este rey hizo una reforma religiosa donde se prohíben algunas cosas y bueno, aquí vemos Sofonías profetizó anterior a esa reforma porque se estaban dando algunas acciones impropias en las relaciones de los hombres y las mujeres, lo que diríamos prácticas que hoy llamamos inusuales o poco convencionales, o por qué no llamaríamos dentro del canon de la iglesia que son consideradas pecados. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice Sofonías con respecto a estos 3 capítulos también, otro pequeñito, que tiene 4 apartados. Señalamos ahí el día de Yahvé en Judá, que es el primero que voy a leer en el capítulo 1, versos del 2 al 3. Vamos a ir a esta primera parte de Sofonías. Palabra de Yahvé que fue dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, cuando reinaba en Judá Josías, hijo de Amón. Verso 2. Doy mi palabra, dice Yahvé, que borraré cuanto existe en la faz de la tierra. Acabaré con los hombres y los animales, con las aves del cielo, los peces del mar. Arrancaré al hombre de la superficie de la tierra. Levantaré mi mano para castigar a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Sacaré todo lo que queda de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Voy a detenerme ahí. Sigue este discurso inicial que habla acerca del día de Yahvé, de la ira de Yahvé en contra del pueblo de Israel, en este caso el reino de Judá, y de su infidelidad y como Dios castigará fuertemente. Repetimos, ¿verdad? Dios no viene a castigar a nadie, sino que los deja que asuman las consecuencias de sus propias faltas. Ahora bien, hay una exhortación en contra de las naciones. No solo exhorta al pueblo Sofonías, al pueblo Judá, con su capital en Jerusalén, reino del sur, sino que también a las naciones que los oprimen. Vamos al capítulo número 2, versos del 4 en adelante. Pues Gaza va a quedar convertida en un desierto. Ascalón va a ser totalmente abandonada. Asdod será despoblada en pleno mediodía y Acarón será destruida hasta sus cimientos. Ay de la nación de los quereteos que viven a orillas del mar, pues Yahvé ha hablado para condenarlos. Te haré desaparecer, Canaán, y tú, tierra de los filisteos, quedarás sin población. Bueno, es un lenguaje fuertísimo y yo les digo siempre, recuerden que ahí está el autor sagrado, el profeta, el hombre que escribe,
que habla acerca de una realidad propia de su época. Claro, se menciona Gaza, ¿verdad? Y los que han estado viendo las malas noticias se dan cuenta que hoy en día están tirándose cohetes entre los extremistas de Hamas que están viviendo en Gaza y el ejército de Israel, ¿verdad? Entonces, bueno, no hagamos confusión, no está refiriéndose a nuestros tiempos. De hecho, que ya el Apocalipsis habla acerca de la batalla final y ya hay gente que está haciendo números, que si va a ser ahí, que el valle podría servir para una batalla entre el pueblo de Israel y los pueblos árabes. No, estamos hablando de dos circunstancias totalmente diferentes. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Recuerden, el profeta mira su pasado, su presente y el futuro. Y aquí está hablando de una realidad propia del año 621 al 609 antes de Cristo. Viene la exhortación contra Jerusalén en el capítulo 3, versos del 1 al 8, y vienen las promesas, que es con lo que cierro. Vea que estoy cogiendo dos pequeños segmentos de cada uno de los profetas para mencionarlos brevemente. Vamos a las promesas en el capítulo 3, verso 9. Sí, yo daré a los pueblos labios puros para que todos puedan invocar el nombre de Yahvé y servirlo también con un mismo celo. De más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles me traerán ofrendas. Ese día ya no tendrás que avergonzarte de todas esas faltas que cometiste contra mí, pues de en medio de ti yo arrancaré a aquellos que se jactan de su orgullo y tú no seguirás vanagloriándote de mi montaña santa. Qué bonito. Empieza a prometer Dios reconstrucción, restauración. Entonces vamos a decir que el mensaje del profeta, pasado, presente, ahí sí se está viendo en un futuro muy hermoso que le promete. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos a ir al siguiente de nuestros profetas porque en el tiempo vuela. Estamos a los 38. Y aunque estas dos temas de la semana pasada y son más breves, he querido hacerlos más cortitos para que no se vuelva muy pesado tanta lectura. Sí es interesante que estemos revisando la Sagrada Escritura. El profeta Ageo es el profeta post-exilio, o sea, se los llevaron al exilio, cautivos, y luego los devuelven, porque ya el imperio que los dominaba fue derrotado y entonces ellos los devuelven a su tierra. Es una perspectiva distinta, ya no es la del anuncio de castigos de antes del destierro, ni la del consuelo durante el destierro, o sea, los que están sufriendo. El lenguaje de Ageo es el lenguaje de la restauración. Ahí está importantísimo. Su preocupación más grande es la reconstrucción del templo del Señor. Y dice, hace 20 años que regresaron del exilio y ya hicieron casas de lujo con piscina, jacuzzi, cochera para 5 carruajes, pero no han reconstruido el templo. Y entonces Ageo exhorta al pueblo a reconstruir el templo, porque fue destruido en la invasión de los babilonios. Y les dice, bueno, llega la hora en que restauren esto. Ya volvimos a casa hace 20 años, ya tenemos plata, ya estamos bien. Y entonces vamos a leer ahí que dice, las obras se emprenderán en septiembre del 520 antes de Cristo. Vamos a ser claros, estas son las obras de reconstrucción del primer templo de Salomón. Este va a ser el segundo templo, que va a ser destruido también, va a ser destruido cerca del, vamos a ver, del 70 después de Cristo, en el tiempo de los romanos, pero es importante también tener en cuenta que esta es la reconstrucción de la casa de Dios. Recuerden que para Israel, ahí en el templo es donde Dios se manifiesta y es donde está el arca de la alianza, el lugar de encuentro de ellos con Dios. Y para ellos es muy importante que el templo esté bien, porque es la forma en la que ellos le dan culto a Dios. Es como nosotros. Profe, me dicen los chiquillos, ¿por qué la iglesia, cuando se refieren a todos nosotros los católicos, construye templos tan bonitos, tan caros, con tantas cosas finas y todo? Y yo les digo, chicos, es que es el lugar donde nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios, aunque lo podemos hacer en la esquina. Yo le digo a mis estudiantes, usted se puede encontrar con Dios con el indigente que está en la calle y usted le puede dar comida a Dios en ese indigente. Puede darle ahí a esa persona de la calle un pollito de pan, un juguito, es darle esa comida a Dios.
Y entonces algunos dicen, pero ¿para qué templos tan bonitos, con tantas cosas, parlantes, pinturas hermosas? Mejor agarran esa plata y la gastan en los pobres. No, nosotros tenemos un equilibrio. Usted ve templos hermosos. Ah, pero es que tal vez no conoce los hospitales de la iglesia. Ah, es que tal vez no conoce los comedores de la iglesia. Ay, es que no conoce las escuelas de la iglesia. Ah, ve, es que pasa, la otra vez se quema Notre Dame en Francia y todo el mundo ahí, qué barbaridad. Iba a costar tantos millones de dólares o euros arreglarla y no sé qué. El gobierno empieza a pedir plata y la gente dona para la reconstrucción. Y por ahí algunos dicen, ay, ¿por qué no gastaron esa plata para quitar el hambre en tal país o tal cosa? No, es que igual se está invirtiendo en los comedores escolares, se está invirtiendo también en una obra enorme en todo el mundo. Juzgar a la iglesia por sus templos es un error terrible, porque el templo es solo una infraestructura muy valiosa, porque en ella nosotros damos culto a Dios de una manera especial durante la Eucaristía. También damos culto a Dios en otros lugares, con signos, con palabras, con nuestro estilo de vida. Pero yo le digo siempre a mis alumnos, chicos, si ustedes comparan la proporción entre aquello que se posee, aquello de lo cual la iglesia es titular o dueña, y compara eso con lo que la iglesia dona año a año a los pobres y a los necesitados, se dará cuenta que no es ni siquiera una décima parte lo que se tiene. El otro día un chiquillo me decía, pero ¿por qué no venden todas las riquezas del Vaticano? Con eso le darían de comer a los africanos, con hambre. Y yo, ¿cuánto tiempo se les daría de comer? Vendiendo la Capilla Sixtina, tal vez ahí Jeff Bezos con plata la compra y se quiere hacer ahí un restaurante bien bonito, un restaurante Sixtino, y nos pague unos millones de dólares y con eso compramos comida. ¿Cuánto tiempo va a durar esa comida? ¿3, 5 años, 10 años? Oiga, pero se olvidó, tenemos 2000 años de estar dando alimentos a los pobres. Compárelo con 5 años, que es lo que se compraría con el vender la Capilla Sixtina, un patrimonio de la humanidad. Ah, me gusta hacer estas observaciones porque Ageo está hablando de esto, de la reconstrucción del templo, pero no es un lugar de vanagloria, no es un lugar de apariencias, es un lugar de encuentro con Dios. Y por eso habla de la gloria del nuevo templo, y le hace la consulta a los sacerdotes y la promesa de la prosperidad. Finalmente hace una promesa especial para Zorobabel, que está en el capítulo 2, versos 20 y 23. Y al final, la última palabra que dirigió Yahvé a Ageo nuevamente: dile a Zorobabel, gobernador de Judá, voy a remecer los cielos y la tierra, derribaré los tronos de los reyes y destruiré el poderío de las naciones. Volcaré el carro con su conductor, rodarán por el suelo los caballos y sus jinetes. Se matarán unos a otros. En aquel día, lo asegura Yahvé de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Seatiel, mi servidor, y serás para mí como un anillo con mis iniciales en mi dedo, pues a ti te he elegido, dice Yahvé de los ejércitos. Es la promesa al que va a ser el rey de Israel, al rey de Judá, perdón, le dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar el bien. Muy bien. Hasta el momento vamos bien, yo creo un poco apuradillos por las lecturas, pero yo creo que nos va a dar tiempo. Vamos a ir al siguiente de los profetas. Yo ahorita hago una recapitulación. Aquí hay algo interesante en Zacarías. Lo primero que hay que decir es que de los 14 capítulos que figuran de Zacarías, solo los primeros 8 se atribuyen a él. O sea, los siguientes, diríamos del capítulo 9 al 14, son conocidos como Deutero-Zacarías, escritos más tarde, a finales del siglo IV antes de Cristo, después de las conquistas de Alejandro Magno. Entonces, yo quiero aquí otra vez aprovechar la Biblia Latinoamericana, edición especial. No estoy anunciándola, es que me gusta como lo dice. En la introducción del profeta Zacarías dice, al igual que Ageo, Zacarías participó en la restauración del pueblo de Dios y del templo, cuando recién regresaban de Babilonia los judíos en el año 520 a.C. Los babilonios son derrocados y vuelve el pueblo de Israel a la tierra prometida. A su vuelta del destierro no se habían cumplido las
estupendas promesas hechas por los profetas en aquel tiempo que estaban cautivos en Babilonia. Por tanto, seguían esperando. Zacarías considera la restauración del templo como un símbolo. Un tiempo nuevo ha empezado y Yahvé se prepara para el día de su trascendental salvación. Las visiones que ocupan los 6 primeros capítulos enseñan a los judíos reunidos en torno a su templo que deben esperar atentos el día de Yahvé. Vamos a decir que incluso aquí se cita un segundo libro de Zacarías, a partir del capítulo 9 al 14. Dice, es obra escrita aproximadamente 2 siglos después, muy posiblemente cuando el célebre conquistador Alejandro Magno llegó a los países de Oriente. Él enseña a los judíos que no deben asustarse, la victoria de Dios y la venida del reino tendrá su lugar en medio de acontecimientos muy dolorosos. Entonces ya nos dimos cuenta, Zacarías igual está en 2 partes. Y entonces van a encontrar ustedes en sus Biblias el primer libro del capítulo 1 al capítulo 8 y el segundo libro de Zacarías del capítulo 9 al 14. En los 8 capítulos de su profecía encontramos una invitación a la conversión y una serie de visiones. Vamos a echarle un vistazo a una de sus visiones en el capítulo 1, versos del 7 al 6. El ángel que conmigo conversaba se quedó parado mientras otro ángel le salía al encuentro. El que estaba de pie le dijo, corre a decir a este joven que Jerusalén será una ciudad abierta, pues será inmenso el número de habitantes y de animales que habrá en su interior. Pero yo seré para ella como una muralla de fuego que la rodee totalmente y habitaré en ella para su gloria, para hacer su gloria. Esta es parte de la visión que tiene Zacarías de la restauración y es esa promesa. Ahora vamos, por último, le echa una ojeada al pasado nacional, a las experiencias dolorosas y en el capítulo 8 una mirada del futuro a la salvación del Mesías. Y bueno, vamos a retomar ahí un poquito porque sí, me gusta esta parte en el capítulo número 8, que es la que nos abre los ojos también a esa manifestación gloriosa de Dios. 8, capítulo 1 y siguientes. Una palabra de Yahvé de los ejércitos me fue dirigida. He querido a Sión hasta los celos y por ella he llegado hasta enojarme con sus enemigos. He vuelto a Sión, pues quiero residir en Jerusalén. Esta será llamada ciudad fiel y el centro de Yahvé en sus ejércitos. El Cerro Santo. Bueno, yo hago una pausa acá. Viene la descripción de la restauración de todo el poder de Dios en Jerusalén. Termina la primera parte de Zacarías, o de Zacarías, lo que se escribió propiamente del profeta, y viene Deutero Zacarías inmediatamente después, porque oigan cómo inicia el capítulo número 9. Yahvé se ha establecido en Adrac y reside en Damasco, pues las ciudades de Aram le pertenecen tanto como las tribus de Israel. Igualmente son suyas Hamat, que está al lado, y Tiro y Sidón, que llevan también sus negocios, etcétera, etcétera. Cuando está hablando, aquí propiamente está hablando de la gloria de Israel restaurada después de la restauración, o sea, un tiempo bonito, un tiempo hermoso, pero vamos a decir que es el cierre propiamente de esta historia, versos del 9 al 14. Y ahora sí, vamos al último de los profetas menores del Antiguo Testamento. Ha sido un recorrido intenso, pero yo creo que muy enriquecedor. Dice, la época más probable de este libro es la primera mitad del siglo V, 1450, el año 450 a.C., después de la reconstrucción del templo y antes de la prohibición de los matrimonios mixtos en tiempos de Esdras y Nehemías. Ya hablamos de ellos también la semana pasada. Es un momento de decaimiento después del fervor que acompañó a la reconstrucción del templo. ¿Qué pasó?
Estaban alegres con el profeta, decíamos, Zacarías por la reconstrucción, y con Malaquías viene una etapa como de otra vez un bajonazo. Claro, vamos a decir que cae el imperio babilonio, los persas como tales, y ahora están sometidos bajo el yugo de los griegos. Y vamos a decir es donde están protagonizados todas las batallas que narran los libros de los macabeos. Son contemporáneos con Malaquías y esos acontecimientos que se narran. Dice así: es un momento de decaimiento después del fervor que acompañó la reconstrucción. A lo largo de sus 3 capítulos se desarrollan 2 temas fundamentales. El primero, reprender las faltas del culto o cúlticas de los sacerdotes y del pueblo. La primera parte, están fallando, no están dándole un buen culto a Dios, no lo están haciendo de buena forma. Y después, en la segunda parte, la denuncia de los matrimonios mixtos y los divorcios. Y entonces, bueno, yo quisiera hacer una referencia especial a Malaquías. Malaquías también es conocido como un apocalipsis, pero como un lenguaje apocalíptico. Y es importante que a la hora de leerlo tengamos presentes todos esos símbolos que evocan de este género literario. En el capítulo 1 habla acerca de las faltas de respeto, del culto, o sea, las faltas al culto. Capítulo número 2, exhortaciones propias a los sacerdotes, que leo puntualmente en el verso 1 del capítulo 2. Pero ustedes, sacerdotes, es también esta advertencia. Si no le escuchan ni se preocupan de glorificar mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, les lanzaré la maldición y maldeciré también sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio. Otra vez el chiquillo que se sienta atrás levanta la mano. Profe, ¿cómo es posible? Es cierto que Dios maldice y maldice una bendición. Mi hijo, vea, es que entienda, este es el vocabulario de un hombre, un profeta de Dios, que transmite un mensaje desde su propia realidad. Y en su propia realidad Dios es tan humano como nosotros. Y lo veían enojándose, lo veían maldiciendo como nosotros. Por eso, en la revelación del Nuevo Testamento, Jesús nos enseña a un Dios que es Padre, que es amoroso, que perdona, que ama, pero ese es el lenguaje de nuestro módulo número 3, que Dios mediante estaremos desarrollando en el año 2022, si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios nos presta vida. Entonces, vea qué interesante. Este es el lenguaje. En el capítulo número 1 hay un elemento que yo debo decir es importante que no lo pasemos por alto. Hay una referencia al diezmo en Malaquías. Y bueno, algunas personas dicen, bueno, pues es una obligación dar diezmo. Yo quiero hacer la primera observación porque es una práctica cúltica del pueblo hebreo del siglo IV antes de Cristo. Dijimos que el fervor de la reconstrucción vino en decaída, el pueblo se siente otra vez flojito, empieza a actuar mal, empieza a faltarle a Dios. Los sacerdotes también son exhortados porque no están haciendo su trabajo de buena manera y Dios los exhorta. Entonces vamos entendiendo el lenguaje. Cuando se hace la exhortación al diezmo es a cumplir bien sus obligaciones con Dios, en primera instancia al pueblo, y en segunda instancia le dice a los sacerdotes: cumplan ustedes también su función. No es que hoy en el año 2021 usted tenga obligatoriamente que sacar el diezmo y dárselo al sacerdote. No es eso. Si usted quiere darlo, puede hacerlo, pero hoy en día lo hacemos voluntariamente, no es una obligación. Estamos conscientes que muchas personas lo hacen y respetamos el que lo hagan. Yo digo, está bien, si usted puede dar el 10% de sus utilidades o de sus ganancias a la iglesia, hágalo. Bueno, es una buena oportunidad de ayudar a las obras sociales que sostiene la iglesia, pero no se sienta obligado a hacerlo. Dios bendice al dador alegre. Y hay personas que ofrendan el diezmo, pero lo hacen a regañadientes, molestas. ¿Qué bendición hay en eso? Un diezmo a la fuerza no es diezmo. Un diezmo a la fuerza es un cobro. Por eso siempre estaré del lado de los que decimos: a Dios se le honra con el estilo de vida, con las acciones.
Y si de paso podemos hacer una ofrenda, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios también. El capítulo número 3 es el lenguaje apocalíptico del cierre del Antiguo Testamento. Habla acerca del regreso del Señor. Y voy a uno de los pasajes más interesantes. Capítulo número 3, verso 19 del profeta Malaquías. Porque ya llega el día ardiente como el de un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedarán de ellos ni ramas ni raíces. Pero en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia que traerá en sus rayos salud. Ustedes saldrán saltando como terneros cebados. En ese día en el que estoy preparando, pisotearán a los malvados, que serán como ceniza esparcida en el camino de ustedes, dice Yahvé. Es una visión muy fuerte, una visión muy apocalíptica de los últimos tiempos, porque no escatológica. Y yo le digo a los chiquillos cuando me preguntan, profe, ¿y eso va a pasar? Sí, claro, porque el justo vivirá por la fe. Y el que escogió el mal, bueno, tendrá su consecuencia, porque el demonio anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y si a alguien se le mete, no se le va a negar, se lo va a devorar, porque el pecado devora, el pecado aleja de Dios, el pecado destruye. Entonces, yo les digo, ya que tuvimos la oportunidad de leer Malaquías, hagamos un acto de contrición, pensemos en lo que hemos hecho bien, en lo que estamos haciendo bien, pero también pensemos en aquello que estamos haciendo mal y pidámosle a Dios que nos perdone, porque todos los días tenemos la oportunidad de suplicar a Dios su perdón. Así que yo diría, a manera de cierre en este tema de los profetas menores, tengamos presente que estos mensajes, si bien es cierto, fueron propios de una época en el que se escribió, en un lenguaje en el que se escribió propio de su época, hoy en día todavía nos dice muchas cosas y he tratado yo de resaltar algunas, pero la principal de ellas es la conversión. Buscar la salvación, esa es la meta número 1. Dar gloria a Dios y buscar la salvación nuestra y de las almas, de otros también. Si nosotros respondemos a eso, vamos por buen camino. Hacemos un gran esfuerzo, una tarea enorme. Así que yo les animo en el cierre de este tema de los profetas menores a que nos dejemos inspirar por Dios. Vamos a llegar hasta acá y voy a preguntar, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta con respecto a los profetas que hemos visto? A mí me parece algo maravilloso todo lo que, precisamente todo, bueno, perdón, espéreme, a mí me cuesta explicarme a veces. A mí me parece maravilloso que este grupo de profetas incluye, a pesar de que tiene cada uno su meta, su trabajo, su encargo, su lo que sea que se pueda llamar, que ahorita no encuentro palabras adecuadas, todo lo que ha venido ocurriendo viene y sigue ocurriendo ahorita. Si es desde el punto de vista de poético, me parece maravilloso porque muchos de estos son poetas, pero aún así están diciendo una verdad. Entonces, lo dicen con sus palabras, como usted dice, y es cierto, pero es una cosa que, como usted también nos hace ver, se está viviendo hoy en día, paso por paso, que no tenemos, necesitamos levantar el templo, necesitamos restaurarlo, necesitamos hacer, dar la gloria a Dios, porque se destruye y se destruye constantemente, y constantemente estamos obligados a levantarlos. Tenemos los problemas que de los matrimonios mixtos, que de las faltas de los sacerdotes que reprende Malaquías. Es cierto, sigue existiendo, existió y existirá, es parte de la humanidad. Pero me impacta muchísimo cómo Dios, a pesar de todos los hierros, uno tras otro, tras otro, tras otro, sigue siendo perfecto, sigue siendo presente, sigue siendo perdonador y sigue siendo nuestra guía. Y tenemos que tener, ay Dios mío, hubiera querido tener sabiduría en mis palabras para decirle, pero yo espero que usted me entienda lo que yo quiero decir. A mí todo esto de los
profetas menores me tiene verdaderamente encantada. Yo desgraciadamente no era lo suficientemente buena en la lectura de la Biblia. Nada más uno se acerca a la Biblia en las cosas que más le gustan a uno, en las que nos va a dar consuelo porque no damos, nada más pedimos, en lo que nos acerca tal vez a Dios buscando su perdón, es cierto. ¿Me entiende usted o estoy diciendo muchas tonteras? Doña Concepción, muchas gracias por su participación, gracias por sus palabras. No, totalmente de acuerdo. Yo les dije la vez pasada que el profeta tiene una mirada puesta en el pasado, otra en el presente y otra en el futuro. Sí, señor. Y algunos hacen énfasis en el futuro. Sí, Y ya señor. vimos un par de casos acá. Sí, lo importante resaltar de sus palabras es esa figura de Dios perdonador, de Dios amor. Y yo le digo a mis chiquillos siempre al final de la clase, de esa clase, les digo, es un Dios de justicia, que da a cada quien lo que le corresponde. Entonces los chiquillos se quedan así pensando, Dios nos perdona, sí, todo ahí está muy bonito, pero recuerde, Dios le da a cada quien lo que justamente merece. Entonces ya se quedan ahí meditando. Por eso siempre me gusta cerrar con ese mensaje de conversión, de que algo tenemos que mejorar en nosotros. Y sí, de hecho que todo lo que narran los profetas son una serie de acontecimientos que vamos a seguir viendo, porque Dios es eternamente presente para nosotros. Así es. Y su Y nosotros manifestación eternamente majaderos, desobedientes, necios, pero con ganas de salir adelante también en buena parte de los humanos. Por eso es que Dios nos tiene perdonando todo el tiempo nuestras angustias, nuestras bajezas y nuestros deseos de perdón y de amor. Muchas gracias, doña Concepción. Le salió muy clarito, muy elocuente, exactamente. Nosotros siempre seguimos también metiendo la pata y por eso tenemos que enderezar el camino. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Creo que dudas no hay, que lo que debemos hacer es coger esta Biblia y con todo el corazón y con todo el amor, leer con detenimiento y con verdadera deseo de entender, de comprender, de acercarnos a lo que representa todo lo que es la base de nosotros, porque el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos así, es la base de todo lo que Dios nos ha venido enseñando paso a paso, ha crecido, ha evolucionado, nos ha ayudado poco a poco y nos sigue ayudando a pesar de nuestros errores. Perdón. Quisiera saber hablar más, pero no sé hablar. A veces quisiera ser muy sabia en mis palabras, pero es difícil. Muy bien, doña Concepción, muchas gracias, más bien. Importante, y lo decía doña Concepción, es una oportunidad para leer la Biblia, ya que vimos que hay libros, hay profetas de 3 capítulos, vimos ahí uno grandísimo de 14, pero es pequeñito también, si ustedes son capítulos muy breves, es una oportunidad también para acercarnos al Antiguo Testamento, leerlo, leer sus textos y, ¿por qué no?, a la luz de lo que dice la introducción, más lo que dice esta presentación que yo les proporciono también en el chat del grupo, ir haciendo un análisis más profundo de ese mensaje que Dios tiene para nosotros y no olviden estar leyendo siempre los pies de página y las concordancias que nos ofrecen las Biblias, principalmente las de estudio. Entonces, bien, gracias por su compañía. Quiero pasar a la oración, es otro momento importante, y es el cierre de la oración a María Auxiliadora. Entonces yo quisiera que hagamos este cierre con esa alegría de tener una madre que auxilia a los cristianos y poner en manos de Dios todo este trabajo y todo lo que hacemos todos los días. Les invito a que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos juntos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. De hecho, que esta es la bendición
que es muy probable que use el padre el 24 de mayo en la celebración de la Virgen de María Auxiliadora. Claro, el sacerdote termina con la bendición que él da, pero hoy para nosotros ha sido también una oportunidad de acercarnos a esa advocación de María Auxiliadora de los cristianos. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y espero verlos de hoy en 8 días, Dios mediante. Hasta luego y que les vaya muy bien.